Buenas noches. Es oportuno hablar de un tema en boga del cual la gente busca muchas informaciones. Y de ahí vamos a ver dentro del tema de salud, cuáles planes existen en República Dominicana para nosotros conocer e entender esa diversidad de informaciones que nos inquietan, que de verdad hoy con esta fortuita invitada, Leticia Martínez, una especialista en estos temas de planes de salud, persona docente de nuestras entidades académicas y de igual manera es especialista en matemática y en técnicas actuariales. Definitivamente podemos tener la oportunidad por esta vía, a través de esta modalidad de Zoom, para los que participan, los cuales tienen esa opción de levantar su mano y preguntar, asimismo escribir en el chat y de manera diferida poder verlo en el canal Aprende con Yurka para que puedan apreciar que en nuestra República Dominicana hay unos niveles organizados de estos sistemas de salud del cual, Leticia, te doy la cordial bienvenida y ahí vamos a iniciar este conversatorio para aportar conocimientos y que le puedan servir a tanta gente que busca información sobre ello. Ok, gracias, Luca. De hecho, es un honor estar aquí con ustedes y obviamente estar hablando de un tema que de manera inicial puede crear confusión. Y una de las principales confusiones es qué es lo que ofrece la Seguridad Social como plan de beneficios en salud y qué diferencia tiene con los seguros de salud. Y creo que el tema está enfocado en ese sentido, ¿no? En el sentido de estructurar, por ejemplo, cuando hablamos de que si yo tengo un plan de salud privado y un plan, te estoy hablando como habla la gente común y corriente, cuando te dice que tiene un plan privado y no tiene un plan público, porque entiende que el plan público es el que otorga el gobierno a través de SENASA. Siempre vinculan el seguro o el plan básico de salud que se ofrece vía la administradora de riesgos de salud, SENASA, que es una administradora, no es una aseguradora. Esa es una de las principales diferencias. Una administradora de riesgos de salud lo que está tratando no es solamente de pagar las coberturas de las cuales demanda la gente con su plan de beneficios, sino tratar de administrar el riesgo en salud. ¿Qué es administrar el riesgo en salud? Pues es estar visualizando que la población que está afiliada a un seguro, al seguro familiar de salud, vía la ARS pública o las ARS privadas, pues se mantengan sanos, y aquellos que ya están enfermos, pues su calidad de vida se mantenga. Obviamente, aquellas enfermedades que puedan revertirse y aquellas que no, pues obviamente tengan calidad de vida. Esa es una diferencia entre una administradora de riesgos de salud y una aseguradora. Entonces, el plan de beneficios de salud que ofrece el seguro familiar de salud a través de sus dos regímenes activos, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado, es un plan de beneficios de salud que se administra vía las administradoras de riesgos de salud. Se estructura mediante un plan de beneficios. ¿Qué es un plan de beneficios de salud? Pues es una estructura de todas las coberturas de salud que están atadas a ese plan de beneficios, en donde están coberturas nombradas. Es por eso que a veces se dice esto está cubierto y esto no está cubierto. Entonces,
ese plan de beneficios no es infinito. O sea, no es que tengo mi cobertura en salud y me van a dar todo. No, porque finalmente todo tiene un costo asociado. Y entonces se estructura ese catálogo de beneficios para poder determinar qué es lo que cubre el plan básico de salud junto con sus técnicas o sus coberturas de acceso. Es decir, tú puedes acceder a esas coberturas porque están listadas en el plan de beneficios. Si no está listada en el plan de beneficios, es un plan de beneficios a cobertura nombrada. Pues obviamente te van a decir que eso no lo cubre el plan básico de salud, pero no lo cubre porque no está cubierto, no es a capricho del prestador de servicios de salud o de las farmacias, porque a veces siempre decimos, es que este medicamento no está cubierto, no lo cubre el seguro. Entonces, tenemos coberturas que están asociadas a un catálogo que incluso todos tenemos acceso a ese catálogo vía la oficina virtual. Si nosotros nos inscribimos en la oficina virtual de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, ahí podemos visualizar no solamente la información de nosotros, porque es como si te inscribieras y tuvieras tu espacio virtual en donde te dice cuál es tu núcleo familiar, a qué administrador de riesgos de salud estás afiliado y cuál es el plan de beneficios que tú tienes asociado. Asimismo, también tenemos en ese plan de beneficios lo que serían los copagos. Los copagos y los límites máximos de cobertura. A veces hablamos de que las enfermedades catastróficas tienen, o las enfermedades de alto costo, como está definido, tienen hasta 1 millón y con un copago correspondiente en el régimen contributivo. No así en el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado no hay copagos. Pero tenemos una escala, si quisieran ahondar un poco más, yo les puedo mostrar el plan de beneficios, o sea, los límites, los grupos y los copagos correspondientes en el régimen contributivo. En el régimen subsidiado no hay. Lo mismo, por ejemplo, en los medicamentos ambulatorios. En los medicamentos ambulatorios tenemos un límite máximo de cobertura que es de 8,000 pesos. Y tenemos un copago asociado en el régimen contributivo de un 70-30, que implica que tú, en la administración de riesgos de salud, a través del plan básico de salud, absorbe el 70%. Y tú vas a pagar un 30%. Eso en una estructura de un plan de beneficios que está dentro de la seguridad social, en este caso del seguro familiar de salud. En eso que refieres, Leticia, sobre esos 8,000 pesos que se cubre dentro de un plan de salud que le permite consumirlo dentro de un periodo de 12 meses, definitivamente no hay posibilidad de ampliar, porque hoy día, con cualquier medicamento, uno u otro, ya esos 8,000 pesos con los costos elevados que tienen los insumos y los mismos productos terminados medicinales, pues de verdad en una indicación de 1 o 2 veces que el médico te la dé continua, ya esos 8,000 pesos se consumen. ¿Se ha planteado, se ha logrado alguna iniciativa para ampliar ese monto? Mira, ahí es una pregunta muy interesante, Nurka. De hecho, al inicio eran 3,000 pesos. O sea, eran 3,000 pesos por afiliado por año. Y después se logró subirlo a 8,000 pesos por afiliado por año. ¿Qué implica eso? Ahí nosotros lo estamos viendo, como bien tú lo comentas, bueno, cualquier enfermedad
como la diabetes o la hipertensión, si tú compras los medicamentos por el grupo 12, ese es el grupo de medicamentos ambulatorios, pues obviamente no te va a alcanzar la cobertura de los 8,000, o te puede alcanzar y se te renueva cada año. Lo que se tendría que hacer, y eso es una propuesta que ya está en el Consejo, es la habilitación de la atención primaria. ¿Qué implica eso? La atención primaria implica el manejo del paciente. Es decir, no cualquiera va a acceder a los medicamentos listados, sino vas a acceder de acuerdo a la patología que tú tengas referida, pero bajo un esquema controlado. ¿Qué implica eso? Que hoy, por ejemplo, si a mí me duele una muela o tengo una gripe, bueno, es que ahorita en época de COVID la gripe implicaría que te revisaran, que te hicieran el examen, etc. Bueno, suponte un dolorcito de cabeza pequeño. Tú puedes acceder a un especialista. La atención primaria te daría, primero vaya a su médico familiar para que revisen el origen del dolor de cabeza. Entonces, antes de meterte los medicamentos, de meter de hacerte una tomografía y todo, tendrían que revisar ahora sí como que en qué condiciones estás y cómo te van a manejar. Entonces, ese medicamento no debería de ser comprado vía el afiliado. Si tú estás enferma de diabetes o estás enferma de hipertensión, que ya son enfermedades crónicas y que no van a desaparecer, no solamente con el medicamento tú tienes control, deberían de dar tu medicamento de manera sistemática. Ya, o sea, ¿por qué? Porque tienen que controlar tu salud. Es decir, si yo te doy como diabético, como hipertenso, tu medicamento, te peso, hago que hagas ejercicio, te cuido tu alimentación y te hago tus exámenes de laboratorio de manera sistemática o de acuerdo a los protocolos de atención, van a decir, estoy gastando más, estás gastando más, pero estás mejorando la salud de la persona. Pero a la larga, la salud de esa persona no se va a descontrolar y no vas a hacer un pie diabético, no vas a tener un daño en un riñón, por ejemplo, o no vas a tener daños en tu cuerpo que provienen de una diabetes o una hipertensión mal controlada. Que entonces eso te limitaría a la larga hospitalización, unas cirugías, el que te corten un pie y así. O sea, es una evaluación. Por eso la atención primaria te llevaría a controlar de manera sistemática aquellas patologías que hoy en día tú tienes tu listado de medicamentos y tienes que ir a la farmacia a ver si están, primero, a ver si existen, y con los costos asociados. Entonces, diferente es que tú tengas un lugar en donde tú te digan, vaya y recoja su medicamento, usted no ha venido por su medicamento y ya se le agotó, y entonces todo eso lo cubra el plan básico de salud. Esa es la jugada, ese es seguir ampliando el plan de beneficios en límites de cobertura o en coberturas. Lo que nos va a llevar es a gastar más, porque no tenemos detrás una estructura que nos ayude a mantener sano a los que están sanos y a que los que están enfermos los mantengas con calidad de vida y obviamente no tengas daños corporales que emanen de un descontrol, porque nadie te está visualizando. Entonces, son esos temas que no es necesario que te aumenten a 18, a 20, a 30, si no cambias la estructura de cómo acceder y quién está accediendo. Eso no implica limitar, no. Eso implica gestionar la salud de las personas.
Yo no tengo por qué decir voy a comprar medicamentos porque me duele la cabeza, nada más que un médico me recete y vaya yo a la farmacia y los compre, porque usted tiene que comprar ese medicamento de manera inicial. Entonces hay que buscar la manera, la fórmula que nos permita, con lo mismo que tenemos, reestructurar el acceso a las coberturas. Entonces no solamente es pagar, no solamente es que se cubra, porque si no, podemos seguir ampliando el límite y en todo, y lo único que nos convertimos es en pagadores. Como sistema nos convertimos en pagadores, pero no mejoramos la calidad de vida de las personas, ni la gestión de la salud de las personas. Entonces, de hecho, esa propuesta de atención primaria nos llevaría incluso a reformular varias cosas que a veces nosotros decimos, pero yo ¿por qué no puedo ir a mi médico? Primero tengo que ir con el médico familiar para que él me diga, y entonces solamente si es necesario me refiera a un médico de otro nivel. Pues lo puede hacer. En otros países está habilitada la atención primaria. Usted está inscrita a una clínica familiar o a una unidad familiar, pero si usted quiere acceder a su médico particular o a ir a una clínica especial, usted lo puede hacer, pero usted lo paga. O sea, esa es la diferencia. Entonces, esa estructura hoy no la tenemos. Hoy no tenemos esa estructura. Hoy tenemos que si usted necesita esos 8,000 en el año, pues tiene los 8,000, los medicamentos, pero eso es lo único que usted tiene. Y para poder volver a acceder a esos 8,000, tiene que pasar el año cobertura, que es el momento en que si usted se inscribe, se le agota su cobertura y tiene que esperar. Si usted se inscribió en septiembre, hasta el otro septiembre se le renuevan sus 8,000. Sí, es válido y excelente tu puntualización porque definitivamente no se permite hasta el tope de los 8,000 pesos, sino que haya un compromiso más bien entre una parte y otra. Un seguimiento mayormente y el otro es más que se refleje una mejoría en la salud y en el nivel de ingreso que va a manejarse por esa vía. Ojalá que esa iniciativa que se ha contemplado pueda en su momento ser efectiva para que se ponga en práctica. De verdad que dentro de las prioridades, ¿sí? Fíjate que algunas ARES, administradoras de riesgos de salud, tienen ya los círculos de diabetes, de manejo de diabetes, los círculos de manejo de hipertensión, que son las dos patologías crónicas que tenemos aquí. Y son los clubs. Y esos clubs, una vez que te inscribes, te dan todo ese beneficio que te estoy diciendo. Entonces, eso también hay que acercarse a sus administradoras si tienen habilitado esos programas. Yo sé que SENASA lo tiene en el subsidiado y algunos administradores de riesgos de salud diferentes a SENASA también lo tienen. Entonces, trátense de acercar y para ver esas estructuras, porque ahí es un ganar-ganar. O sea, no es porque el ARES sea buena gente, sino porque si yo te controlo a ti, si yo te tengo controlado como diabético y como hipertenso, yo estoy limitando el gasto en alto costo. Estoy limitando incluso las emergencias o las hospitalizaciones por descompensación. Entonces es un ganar-ganar. Es como se debe gestionar o como se tendría que estar estructurando la gestión en salud. Así es. Y dentro de los planes de salud que tiene República Dominicana, ¿cómo pudiéramos visualizar por tu conocimiento, experiencia en ese ámbito, cómo ve el manejo
en función del beneficio, esa parte de lo que es el plan básico, el plan complementario, hasta qué edad, porque la parte básica sabemos que le permiten hasta una edad tope y de ahí no tienes los beneficios del complementario. Hablemos de eso, Leticia. A ver, mira. Eso es una práctica, si me permites, para compartir la pantalla. Ajá. ¿Sí? Ahí. Ah, ya está. Ahí tú lo ves, sí. Sí, perfectamente. Ok. Mira, por ejemplo, aquí tú tienes la estructura del plan de beneficios, cómo se ve, cómo te otorgan. Por ejemplo, aquí tenemos los grupos y bueno, tenemos ahí los servicios del PDCS y las coberturas y los límites máximos de cobertura, ¿sí? Sí. Entonces, ahí tú tienes cuotas, que son cuotas moderadoras o copagos, y tienes límites máximos de cobertura. Ahí está por grupo, subgrupo, ¿sí? Entonces, mira, los planes complementarios son todos aquellos planes que constituyen que tú, de cierta manera, los contratas para que para complementar coberturas que ya tú tienes por el plan básico de salud, pero tú, por ejemplo, dices, yo no quiero pagar los copagos. Entonces, ese plan complementario lo que hace es, sobre el plan básico de salud, absorbe los copagos. Entonces, es complementario porque tú tienes la obligación de pagar el copago si estás en el régimen contributivo, pero pagar ese copago, yo no lo quiero pagar en el momento que lo use. Yo le estoy transfiriendo a un ARS a través de un plan complementario, pagándole una prima, y con esa prima, cuando yo tenga que pagar un copago, lo paga el plan complementario, cuando yo lo tengo que pagar. También, cuando yo quiero que mi cobertura de 8,000 pesos, como estábamos hablando de medicamentos, suba a 15, a 18 o a 20, entonces yo contrato un plan complementario. ¿Qué implica eso? Que los primeros 8,000 se pagan vía el plan básico de salud y la diferencia la paga el plan complementario hasta el tope de cobertura que yo haya comprado en el plan complementario. Es decir, si yo compré que me cubra hasta 16,000, es decir, los primeros 8,000 me va a cubrir el plan básico de salud, y del primer peso después de 8,000 hasta 16, hasta los otros, hasta 16,000 pesos. Es decir, los otros 8,000 restantes los estaría cubriendo el plan complementario, pero yo estoy pagando ahí una prima adicional. ¿Qué estoy pagando como prima adicional? Un plan complementario. Pero ya yo tengo el plan básico. El plan básico lo estoy pagando con los aportes, régimen contributivo, con los aportes que yo estoy dando. También en el plan complementario me pueden decir, tú tienes una red en el plan básico. Y el plan complementario me dice, si tú me pagas una prima, yo amplío la red de prestadoras de servicios de salud. Y entonces tú vas a tener acceso a una red más amplia. Pero la primera parte la primera proporción de esa prima la pagamos vía el plan básico. Eso no lo ves porque eso es parte de tus contribuciones. Lo que tú pagas
es la complementariedad que te están dando, pagas una prima para ampliar los beneficios del plan básico de salud. ¿Cuáles son la ampliación de esos beneficios? La absorción de copagos o la ampliación de límites máximos de cobertura o la ampliación de una red de prestadoras, o incluso hay planes que te dicen, te puedo pagar el reembolso, lo pagas tú y yo te reembolso ese dinero que tú pagaste. Entonces, esos son los planes complementarios. ¿Por qué se llaman complementarios? Porque tú ya tienes el plan básico. Y ese plan complementario solamente puede existir con la misma ARS que tú tienes el plan básico. ¿Por qué con otra no? Porque entonces, ¿cuál es la complementariedad que te está dando si no te está manejando el plan básico? Luego existen los planes voluntarios. Los planes voluntarios o independientes son esos planes. Aquí está, por ejemplo, una definición. Son todos aquellos tipos de planes individuales, familiares o colectivos de salud diseñados y administrados por una ARS. SENASA, siempre pone ARS-SENASA porque así lo marca la ley 8701. Con el objetivo de suplir coberturas de salud tanto en el país como en el exterior a favor de personas o núcleos familiares que no cotizan al sistema dominicano de seguridad social. Entonces, ahí, ojo, tú me estabas preguntando por algo que es importante. Cuando dices que hay o no hay preexistencia, no hay límites de edad. En el plan básico de salud, si tú tienes un plan básico de salud, entran todos. Así tengas 90 años, 100 años y así tengas un año o menos de un año o 15 años, 16 años. Si ya tú estás atado a un plan básico, no hay preexistencia. Preexistencia implica que también te aceptan independientemente de que tengas cáncer, que tengas diabetes, que tengas una enfermedad, una lesión, etcétera. O sea, ahí entran todos. No hay límite de edad, no hay que entran los hombres primero y luego las mujeres tampoco, que entran primero los niños. Y también lo otro es que tampoco hay un periodo, que a veces le llamamos, un periodo para que se habiliten tus coberturas de manera general. Es decir, cuando uno entra por primera vez al plan básico de salud, al régimen contributivo, al régimen subsidiado, tus beneficios iniciales son de emergencia. El primer mes no se habilitan todos, sino es hasta el segundo mes que tú puedes acceder a todo el plan básico de salud. Es el único periodo que está ahí. En otro tipo de plan o en otros tipos de seguros que no se comercializan, incluso los planes voluntarios, en los planes voluntarios que venden las ARS, puede haber preexistencia, límites de edad, pueden haber condiciones que no te están dando una cobertura porque ya existe una preexistencia. Entonces, ahí hay que leer siempre las letras chiquitas y los contratos. Y te tienen que entregar lo que se conoce el catálogo de coberturas. O sea, es decir, el cuadrito ese que te mostré, que donde dice los límites, el porcentaje y todo, lo tienen que tener todos los planes de salud, independientemente que los comercialice un ARS o los comercialice una aseguradora. Entonces, esa es la diferencia. O sea, los planes complementarios, tú tienes que tener, para tener un plan complementario, llamado así, complementario, vía un administrador de riesgos de salud, tú ya debes de tener el plan básico con ellos. Entonces, tú por eso a veces te dicen, no, pues sí está bien barato. El plan complementario puede estar barato, pero ya porque está sobre lo que la seguridad social paga al ARS, dispersa al ARS por el plan básico. Por eso sobre no todo, es como... Y sobre todo, Leticia, que la gente, mira cómo podemos identificar la diferencia. La gente busca un seguro y cree de una vez que le van a cubrir todo.
Entonces, igual, hasta los últimos gastos. O sea, no es lo mismo una persona que tú tenga ingresada en un centro de salud, que tenga el básico y el complementario, que le cubre ampliamente los gastos incurridos en esos servicios que le ofrece ese centro, y luego que por circunstancia, bueno, falleció la persona. Pues el seguro complementario ofrece esa opción de los últimos gastos, te da la oportunidad del ataúd, de buscarlo en ese centro, de llevarlo a una funeraria que se defina y todos esos elementos, hasta 200 recordatorios, y le emiten también un acta de defunción. Todo eso son parte de lo que incluye dentro de ese plan complementario. Sí, pero no todos los planes complementarios tienen esa cobertura. Sí, así es. O sea, incluso un plan complementario no es un prototipo estándar como el plan básico. En el plan básico tú tienes los 13 grupos, de hecho ya hay un grupo 13 con la ampliación, la última ampliación, que es todo el manejo de trasplante renal. Todo ese grupo está para todo el proceso de trasplante renal. Esa fue una conquista el año pasado. Entonces, no es estándar, no se puede hablar de un plan complementario como una estructura. Puede absorber los copagos y ahí se queda tu plan complementario, y puede incluso tener últimos gastos, puede tener gastos funerarios, puede tener lo que se conoce como los servicios adicionales. Lo de ambulancia, por ejemplo, sí, puede tener servicio de ambulancia. Entonces, es desde una cobertura hasta una estructura de plan también, un plan complementario. Claro, pues eso lo define la aseguradora y la persona o la empresa que busca el servicio. Ajá, mira, pero ahí también... para referir dentro de eso, porque sabemos que hay diferentes tipos de planes, y cuando te dan la opción, sabe que tienen, porque las empresas e instituciones buscan una cotización o las diferentes alternativas que hoy ofrecen la ARS. Y definitivamente todo eso hay que analizarlo para ver cuáles son las mejores opciones, y en función de eso te van a cobrar la diferencia del empleador y lo que va a pagar el empleado. Por ejemplo, mira, hay el asunto que tú estás de cómo seleccionar un plan complementario, o qué es lo que tú necesitarías. Los planes complementarios son regulados por la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. Ahí se someten todas las coberturas y se estima y someten los estudios actuariales que avalan la nota técnica, lo que llamamos la nota técnica. Las administradoras de riesgos de salud dicen: yo quiero construir un plan complementario, o 20,000 planes, 30 planes, 50 planes, cada uno es un plan, y mandan esa estructura que es avalada por la superintendencia. ¿Qué es que sea avalada? La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales evalúa esa salud, evalúa esa... No me tengo que poner la mascarilla. Gracias a Dios que estamos en esta virtualidad. Estamos en esta virtualidad. Es época de COVID, 2022, esperamos que ya acabe este asunto, pero todavía estamos en ese ambiente. Entonces, la superintendencia evalúa ese sometimiento y entonces determina si el costo de ese plan está acorde con tus coberturas. Y no obstante, aprueba ese plan, y ese plan, en los contratos que tú firmas, ya como afiliado, como con la ARS, debe de tener un código que es asignado por la superintendencia. Y tú puedes revisar en la página de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales si ese código existe con esa ARS y
si el código que te están vendiendo o el plan que te tienen con ese código asociado que te están vendiendo, te lo están cobrando tal como fue autorizado por la superintendencia. Y eso también lo tienes en la página de la superintendencia. Tú puedes buscar el plan, puedes buscar el plan que te están ofreciendo, plan XXX, de la ARSX. Entonces tú lo buscas y te dicen está activo, porque puede estar hasta inactivo, puede existir que existió y te lo están vendiendo. Eso sería una mala práctica. Pero puedes ver si está activo y cuál fue la prima asociada a ese plan. Y han habido reclamaciones, por ejemplo, por parte de los afiliados cuando ven que están violentando el costo de la prima, cuando no se les está cubriendo las coberturas, y eso llega a reclamarse a la superintendencia. Y son elementos que pueden empoderar al afiliado, a las personas que me están escuchando, y que pueden estarlo revisando en su mismo sitio. O sea, si ellos se dan de alta en la oficina virtual de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pueden estar revisando su condición asociada al plan que le están vendiendo y las características de su plan. Porque así nos cuidamos todos. También otro elemento que es importante resaltar es que un ARS no te puede subir el valor de la prima a su antojo. Para el aumento, estoy hablando de planes complementarios, planes voluntarios, que están vinculados o te los están ofertando vía una administradora de riesgos de salud, no vía una aseguradora. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es la encargada de avalar, revisar, aprobar esos planes y esa prima asociada. Entonces, la ARS, para poderte subir el costo, la prima de un plan, tiene primero que someter esa actualización a la superintendencia. Y al someterse se convierte en otro plan, aunque se llame igual, plan XXX, valía 1,000 pesos y ahora te lo están vendiendo a 1,100, para ti es igual, es el mismo plan, nada más me están subiendo la prima. Pero para nosotros, ese tiene otro código. Y tiene otro código en donde se habilita el valor de la prima a partir de qué momento está autorizada la ARS para poderte aumentar el valor de la prima. No así con los que se comercializan vía las aseguradoras, que ya esos son seguros de salud que no tienen nada que ver con la seguridad social. Cuando una aseguradora te vende un plan de salud, un plan de salud, un seguro de salud, no dicen plan de salud, dicen seguro de salud, vía una aseguradora, ese seguro, quien lo tiene que supervisar es la Superintendencia de Seguros. Y ya ese es un ente que es, ahora sí que es harina de otro costal. Esa es como la regulación, la forma en que se particiona. Mientras sea un seguro de salud comercializado por las aseguradoras, la regulación la fija la Superintendencia de Seguros. Y mientras sea un plan complementario, un plan voluntario que te está vendiendo una administradora de riesgos de salud, eso lo supervisa la superintendencia, lo supervisa, regula y demás seguimientos que pueda hacer la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y ojo, una ARS no es una aseguradora. Fíjate que bien cómo está delimitado en nuestro país cada una de las funciones de esas instituciones que participan en esos planes de salud y donde cada uno juega un rol para la funcionabilidad, aún sea
una revisión, ajuste, como el ejemplo que tú pones. Tú tienes una cobertura de 1000, la va a incrementar, pues igual hay un procedimiento para el ajuste que hoy es transparente. Y tú lo puedes buscar, la revisión y el seguimiento, la trazabilidad, en el portal definido de la institución que tiene esa atribución manejada para poder encadenar todas esas funciones que se manejan hoy con las ARS y con todos esos planes de salud. Pero hay un asunto de verdad, Leticia. Realmente nosotros sabemos que hay esos planes de salud y que tienen esas coberturas. Y cuando tú vas con una indicación a una farmacia, te dicen, la farmacia no está en ese seguro porque no nos han dado la autorización para estar, porque ya están llenos. ¿A qué de verdad adolece esa situación? Que ya están llenos, que De no está servicio, trabajando con sí, la ARS. exacto. Ah, bueno, todas las prestadoras, o sea, todas las administradoras de riesgos de salud tienen que contratar a las prestadoras de servicios de salud, entre ellas las farmacias. Pero obviamente ellos gestionan toda su forma de darte a ti el servicio, ¿sí? Entonces, ahí ya se convierte en una transacción entre la ARS y el prestador. Si, por ejemplo, un prestador como la farmacia dice, es que no me quiere contratar un ARS, entonces puede ir o llevar el alegato a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para poder visualizar, porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales puede fungir como árbitro en ese tipo de negociación. Es decir, donde hay una inconformidad entre un prestador y un ARS, la CISALRIL puede y le competen las funciones de arbitraje. Y entonces ahí puede visualizar por qué no la está contratando la ARS. La ARS tiene que demostrar, en ese caso, que ya tiene, o sea, que en ese espacio donde está esa prestadora, pues ya tiene una red de farmacias que le está supliendo todos los medicamentos a sus afiliados. Pero obviamente eso ya es un mapeo de sus afiliados y sus farmacias y sus prestadores, en este caso la farmacia. Así también los médicos, o sea, también hay prestadores que no están, prestadores como médicos, que no están dentro de la red de prestadoras de la ARS. Y entonces también cuando nos llegan porque yo trabajo en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, obviamente, se nota, ¿verdad? Aparte de la clase de INTEC, cuando nos llegan esos elementos, hay una dirección, bueno, está la dirección jurídica y está la dirección de régimen contributivo, que son los que revisan y mapean si efectivamente es necesario más ampliar su red. En ese caso, por ejemplo, también es importante mencionar que cuando se es afiliado por el régimen subsidiado, que no es un seguro gratis, o sea, la gente dice, es que es el seguro del gobierno y es gratis y a ver cómo funciona. Tiene una red habilitada, la mayoría son los hospitales públicos, las farmacias, esa es como la red más amplia que puede tener un ARS, el régimen subsidiado. Y que podemos hablar y visualizar las deficiencias, los controles, lo que tú gustes y mandes, pero al final de cuentas está manejando a casi 5.7 millones de personas actualmente. Entonces, visualizar al régimen subsidiado con su red, con la forma en que estamos accediendo es importante. Pero si, por ejemplo, tú estás en el régimen subsidiado y no tienes el medicamento, acceso a algún medicamento, porque no lo tiene la red pública o porque las farmacias que no lo tienen, la ARS, SENASA en este caso, tiene también la posibilidad
de conseguirlo en la red privada. Ese es el otro elemento. No es que no puedo cubrirlo porque no tengo ninguna parte pública que lo esté cubriendo, etcétera. Pero si se necesita esa cobertura, sí, SENASA, incluso por reglamento, tiene que buscar la manera de satisfacer esa cobertura en la red privada. Eso no implica que vamos a contratar la red privada para el régimen subsidiado, no. Implica que si no tengo la cobertura, el acceso, si el afiliado no tiene el acceso a la cobertura que está demandando vía la red pública, se puede acceder a la red privada siempre y cuando se tenga la autorización de la ARS, en este caso ARS SENASA. Pero Leticia, no es nada y gratis. en ese contexto de toda esta amplia negociación que se han dado con las diferentes ARS de salud y que ha cubierto un abanico de oportunidades en los negocios. Realmente, como país, República Dominicana ofrece hoy un servicio de calidad a los usuarios que contratan esos servicios. A los usuarios que contratan el servicio de los planes de salud, o sea, de manera individual y de manera empresarial o y colectiva. Mira, yo lo que te puedo decir es que el sistema de salud, y le hace también todo el acceso vía planes, vía seguros, ya es una red muy sólida. O sea, es una red que te implicaría una estructura en donde se está satisfaciendo quizás la demanda de servicios de salud. Pero también vimos que hay oportunidades de mejora y también la forma en que accedemos a los servicios. Mira, el modelo país para enfrentar la pandemia, esta pandemia, el acceso a servicios y todo, el modelo país como República Dominicana está siendo observado. ¿Por qué? Porque se habilitaron, nos pudimos poner de acuerdo en tiempo récord, tanto la parte privada como la parte pública, gestionar toda esa utilización de camas, apertura de espacios para poder darle soporte a la pandemia. Y eso no era nada fácil. Entonces ahí ya vimos un modelo en donde puede subsistir esa coordinación entre lo público y lo privado para dar respuesta a una enfermedad. En este caso la enfermedad fue la pandemia, ¿no? Entonces ya ahí tú ves que existen ciertas fortalezas en nuestro sistema de salud. Vía los seguros, obviamente, te van a atender mejor, mientras un seguro de salud que tú contrates, pues te cubra todo y sin límites, pues obviamente ya estamos hablando de otro nivel. O sea, pero tú lo estás pagando. Vía en nuestro seguro de familiar de salud, que tiene una estructura, un plan básico, una red limitada no por el tamaño, sino limitada en el acceso, es decir, en la amplitud. Porque también una administradora de riesgos de salud tiene que limitar una red, porque también tiene que controlar su frecuencia de utilización y su forma en que están accediendo. Entonces, no puede decir, en cualquiera que yo ni la tenga contratada, pueden acceder. ¿Por qué? Porque ya no controlan el precio de la cobertura. Es decir, cuando una área se contrata un prestador de servicios de salud, transa un valor por cada cobertura que le va a suplir ese prestador, por así decirlo, hablando en términos de negocio, en términos de suplir. Entonces ahí ya sabe que esa cobertura le va a costar o va a estar dentro de un rango. Y si tú abres esa red, pues obviamente se van a disparar algunos precios porque
No es lo mismo que un médico te diga, un médico te puede decir yo te voy a cobrar 10,000 pesos y otro que transó un precio de consulta, un precio de un procedimiento con la ARS que por frecuencia de utilización él puede cobrarlo o transarlo con la ARS en 3,000. Y dices, ¿cómo de 3,000 de 10,000 va a 3,000? Ah, pues porque el ARS le está garantizando frecuencia. Ese es otro elemento. Ya entran las variables económicas, que ya ese sería otro tema de cómo cambiar de modelo y qué implicaría ese modelo. Excelente, le dice, tú sabes que estos temas son muy amplios y definitivamente nosotros vamos a tener que conversar en varias ocasiones más en función de ir detallando paulatinamente cada uno de esos procesos y esas alternativas que hay, porque la intención de nosotros hacer este conversatorio sobre esta temática es orientar en función de las inquietudes que tienen los seres humanos sobre esta temática. A veces la gente dice, ¿y cómo es que tengo todas esas informaciones que de verdad muy bien, excelente, tú has ido detallando, porque eso es un punto de los tantos que tiene esta temática. Pero me gustaría en los minutos que quedan, yo sé que vamos a tener que programar otros ya diferentes temas focalizados, me gustaría que habláramos de la tendencia de los planes de salud. ¿Cuáles serían esas mejoras a corto plazo? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos en función de mejoras en los servicios que ofrecen a las aseguradoras, sabiendo que la gente busca y por la experiencia reciente, la gente va a un servicio de salud y cuando va a pagar, no, que está vencido, que el seguro no está hábil, que mire, realmente no le podemos dar la información. Y eso, que hemos mejorado porque la información dada en línea es muy efectiva, que eso es algo que nos favorece. A ver, ¿qué podemos conversar sobre eso en los minutos que nos quedan? Bueno, mira, yo ahí lo que les diría para poder, porque ha pasado, pasa, y han pasado cosas trágicas porque te das cuenta que no tienes seguro cuando tú tienes una emergencia. O sea, cuando tú, que no se ha pagado, que no se ha dispersado, que yo lo pago, pero que no llegó la dispersión al ARS, estoy hablando dentro del seguro familiar de salud. Ha pasado. Y en casos muy cercanos también. Entonces, por ejemplo, yo lo que los convido a la mayoría es revisar en la página, primero darse de alta en la página, en la oficina virtual de la superintendencia, les ayudaría bastante. Pero también, el otro elemento, hay una APP que se llama, que hicieron entre la DIDA y la CISALRIF, que ustedes la pueden bajar en sus móviles, en sus celulares, y ahí ustedes pueden visualizar las coberturas y en determinar también si está activo o no su seguro y dónde está la TCS, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La TCS tiene también habilitados algunos elementos que les ayudarían a entender o les ayudarían a saber si están activos. La página de la superintendencia, cuando tú le metes una cédula, cuando ya estás en tu oficina virtual personal, es decir, tu sitio personal dentro de la superintendencia, ahí tú puedes ver si estás activo y con qué planes estás activo y tu núcleo familiar y si tienes un plan complementario, si un ARS reportó, porque el ARS nos lo reporta a nosotros, mi familia, la cartera. ¿Y cómo va a mejorar? Bueno, va a mejorar en la medida que nosotros como afiliados también, porque me pongo en la posición de afiliado, como afiliados conozcamos nuestros derechos también y entendamos que no se puede cubrir un mundo, no podemos tener un plan universal. Entonces, aprendamos a utilizarlo.
¿Qué quiero decir con aprendamos a utilizarlo? Que no sobredemandemos servicios que están cubiertos. Un médico puede mandarnos a hacer los 20,000 exámenes diagnósticos por si, cuando una consulta, y no es necesario que te hagas los 20 laboratorios por si las dudas. Entonces también como que no es decir que el médico se está equivocando, que te está mandando a hacer muchos exámenes. No, es aprender. O sea, todos los actores, el afiliado, el médico, el prestador, aquel que tiene el material de osteosíntesis, la ARS, todos somos actores y a veces somos afiliados. Entonces, cuando nos toca ser afiliados, ahí vemos las limitaciones que tiene el sistema. Y entonces, ojalá que la gestión del paciente no la haga el paciente en nuestro sistema. Es decir, tenemos que apuntar a un sistema en donde todos los actores jueguen su rol. ¿Qué es lo que a veces se visualiza? Yo estoy viendo como afiliada. Que si se necesita un medicamento en la parte hospitalaria y usted tiene seguro y tiene su plan básico de salud, usted pueda llamar a su ARS y decirle, mire, mi paciente no tiene este medicamento, no soy yo como familiar del paciente y tiene que estar gestionando un medicamento o la movilidad de una persona que no puede moverse y que si no tiene un doliente nadie la va a mover. Entonces, la gestión, yo creo que uno de los retos grandes es que la gestión, que cada quien juegue su rol y que la gestión del paciente no la haga el paciente, no se la dejen al paciente. Es decir, yo no tengo por qué, si yo me estoy muriendo, yo no tengo por qué gestionar una autorización e ir a una oficina de un ARS en donde me den la autorización, pero yo voy hasta con muletas y todo porque yo tengo que ir, ¿no? Entonces, a eso me refiero. También hemos mejorado en la gestión, pero todavía se ven esos dramas y varios dramas más que sabemos que hay. Excelente. Bueno, en sentido general. Ojalá todos hagamos nuestro rol. Así es. En sentido general, Leticia, creo que lo que necesitamos es conocimiento. Existe la fuente de información a través de los portales de la APP, como bien tú has referido, que se ha creado, y de igual manera acercarse entonces a los representantes, para los que no tienen esa modalidad y esa forma de llegar. Está la DIDA, que es la Dirección de Defensa del Afiliado. Está también la TCS, que también podemos ir a revisar, incluso tu historial de cotización para algunos casos. Y también otro elemento que también es importante. Si usted compra un seguro de salud con una aseguradora, las reglas son de la aseguradora. Entonces, usted tiene que leer sus coberturas. Es como cuando usted le compra un seguro a su carro. Usted tiene una tabla de coberturas, unos deducibles y qué es lo que se cubre. Porque tampoco se cubre todo, ¿verdad? Ni cuando usted choca, obviamente le dicen, vaya a este taller, o a este taller, o a este taller. Son las mismas opciones que tenemos. Esas son las reglas de un seguro en general. Entonces, acá, esa es la delimitación, que si usted compra un seguro de salud, el seguro de salud lo va a poner la aseguradora, las condiciones en su contrato, y lo tiene que transparentar, pero son las reglas que usted está comprando. Por eso es importante que no solamente vea el precio. Una anécdota final de un drama que estoy viviendo, no mi familiar, pero sí cercano. Se le venció, sale como desempleado la persona. Al salir desempleado, le quedan 60 días de cobertura y le dijeron, cómprate un plan porque tienes que hacerte una operación después.
¿ok? Y él compró su plan, en lugar de que su hijo lo metiera como un adicional, compra su plan y cuando lo tienen que operar le dicen no, no cubre porque tiene preexistencia. Son las reglas de la aseguradora y las reglas del contrato. Y entonces tuvo que pagar su operación, Así su es. cirugía. Y sobre todo, como bien tú refieres, y de verdad que por todos los casos que se conocen, la gente quiere reclamar, pero a veces no conoce los derechos en función de los límites que tiene. Exacto. Y siempre cuando usted compra un seguro de salud, debe de saber, deben de darle un cuadro de coberturas y un contrato. Lea su contrato, lea su cuadro de cobertura, porque ahí están definidas las reglas de lo que usted está comprando. Lo mismo cuando usted le compra un seguro a su casa, un seguro a su auto, a cualquier tipo. Tiene su contrato, tiene sus coberturas y tiene un periodo de cobertura inicial y cobertura final. Eso son los seguros. Y entonces ahí usted tiene que evaluar si eso es lo que le conviene pagar. No por el precio, sino a veces yo tengo un seguro de salud y cuando van a demandar, dicen, usted nada más tiene el seguro de salud que le cubre medicamentos, pero ni emergencia, ni que. Por eso le sale barato, porque nada más le cubre medicamentos, o porque nada más le cubre emergencia, o porque nada más son 500,000 pesos en cierta, en hospitalización, que ya eso ya es mucho. Y así, porque son coberturas aisladas, son coberturas asociadas a lo que usted compra para ciertas coberturas. Si usted piensa que está comprando un super plan. No, porque el plan básico puede darse al valor que se está dando en el régimen contributivo, porque se manejan millones de personas y porque lo que estamos pagando como tasa de recaudo, que es el 9.58, es el que está avalando ese ingreso de manera general. Y obviamente como todos estamos, todo ese 9.58 se está aplicando al salario de todos, entonces ese nos ayuda a nivelar, a respaldar y poder pagar el plan básico como se está pagando. Y sobre todo, los términos definidos en ese contrato, que no es de por vida, sino que hay que renovarlo. Y esa renovación conlleva que usted debe estar al día para que al momento de presentarse esa emergencia y tener que ir a un centro de salud, no le vayan a decir que el seguro no está habilitado y entonces no vea con anticipación que esa cobertura ha sido vencida y que no ha sido renovado. Creo que de verdad abordamos mucho en sentido general, Leticia, una palabra de cierre de este conversatorio tan fortuito que yo sé que va a ser de verdad muy visto en nuestro país y en otras naciones que nos siguen a través del canal de YouTube. Bueno, en verdad, yo sueño, es un sueño. Yo llegué a este país, a República Dominicana, hace 16 años. Y bueno, ya soy dominicana también, mexicana siempre. Pero yo sueño con ese modelo de salud en donde se gestione todo y se haga buen uso, sobre todo. Porque a veces nada más hablamos de las ARS, de los prestadores, pero también los afiliados a veces hacemos cosas que no se debieran hacer, ¿no? Pero en general, no tanto buscar culpables, sino que cada quien haga su rol. Y sueño con que la gestión de la salud, la atención de la salud de un afiliado, no la gestione el mismo afiliado, ¿no? Y obviamente, el otro tema sería la garantía de la cobertura de salud a los pensionados. Eso creo que es un reto grande, porque no todos los pensionados tienen cobertura en salud. Por eso se mantienen incluso algunos trabajando, porque no quieren perder su cobertura de salud. Y entonces es un reto. Ojalá ese sería como que
un tema muy importante que el Estado en sí está poniendo el dedo en la llaga y el Consejo también. Entonces, ojalá podamos volver a hablar y decir, mira, si ya tienen, los pensionados ya tienen su cobertura de salud garantizada, ¿no? Su parte pasiva. Excelente, y sobre todo que nuestro país en la visión tenida, pues definitivamente ha hecho gran esfuerzo en darle una calidad de vida ya a una edad donde tanto se necesita, en esa situación donde nuestros ancianos Sí, y que le velan, des cobertura sin que le descuentes nada en la parte pasiva. sobre todo. En ningún, o sea, que le den apertura en todos los centros sin ningún límite, porque esa es la Exacto. edad mucho más difícil para enfrentar cualquier situación crítica que de verdad nosotros tenemos que conocer. Les toca a ellos en un momento, si la vida así nos lo permite, nos tocará a nosotros, y ojalá que ese pueda ser un tema relevante para la toma de decisiones. ¿Qué más decirte, Leticia Martínez, nuestra querida docente? Martiñón. Martínez, Martiñón, porque también Martillón. tuve mami. Sí, así es. De verdad que la aprecio, y toda esa disertación y esas informaciones que tú nos has traído a esta modalidad virtual, y por supuesto para dar este aporte a esta sociedad que busca tantas informaciones sobre esos asuntos de planes de salud. Ya tenemos que coordinar uno nuevo. Entonces veremos Bueno, cómo okay. puntualizamos el tema, porque fíjense cómo se ha mencionado todas esas instituciones y entidades que participan, pero cada uno de nosotros jugamos un rol, y es saber cuál es nuestro deber, cuáles son los límites que tienen esas coberturas en función de ese seguro que nos permite recibir un servicio que aspiramos cada día más sea de calidad, y por supuesto que nosotros tenemos esa oportunidad de mejorar. Así es que, Leticia, mil gracias. Este conversatorio va a quedar grabado y se va al canal de YouTube, al cual le invito a que se suscriban, a que le den me gusta, y de igual manera pueden comentar para ver si les gustó esta temática y sugerir otros temas que pueden ser de utilidad. Muchas gracias y ya nos vemos en la próxima. Gracias y que tengan feliz resto del día y que disfruten su noche. Hasta luego. Un Hasta la placer. próxima.